Estamos con la licenciada en psicología Natalie Dobler y abordamos en este tercer capítulo de este mes de octubre, dedicado íntegramente a la temática del cáncer de mama, el aspecto quizá más difícil, el aspecto psicológico que debe enfrentar o debe afrontar una persona que padece este cáncer. ¿Cómo llega un enfermo hasta acá, un enfermo de cáncer? ¿Cuáles son las distintas circunstancias en las que un enfermo de cáncer, en este caso de mama, llega a tu consultorio? Hay distintos modos, digamos, de llegada de un paciente a una primer consulta, ¿sí? Lo más común es la derivación médica. La derivación médica, que por lo general viene asociada a que el médico se encuentra con obstáculos, ¿sí?, en su labor médica, que entorpecen esto, ¿no? Ya sea porque el paciente, no sé, está negado, porque retrasa los controles, porque da vueltas en función de alguna decisión que es determinante para el avance del tratamiento. Entonces, cuando los médicos determinan este tipo de obstáculos, muchas veces la derivación psicológica se hace como imprescindible justamente para el abordaje del tratamiento médico, ¿sí? Esto como lo más común. Después están los casos como más graves, que son cuando ya no hay más nada para hacer médicamente, y entonces, bueno, la atención psicológica viene ahí como a ser de contención y de acompañamiento en esa etapa que aparte muchas veces, bueno, no se sabe, ¿no? Tiene un monto de incertidumbre. Ese es como el más común. Después está muchas veces la llegada por parte de la derivación de los familiares. ¿Qué pasa con los familiares? Frente a esto, por lo general, ¿qué hace? Buscan un lugar en donde se puede ubicar la angustia, ¿no? Se puedan ubicar las emociones que afloran en función de este real que invade no solo al sujeto, sino a su contexto también. Y la otra cuestión que es muy importante, que lo transmiten los familiares, es esto de, bueno, contar con alguien que escuche, ¿no?, lo que a veces para ellos es difícil escuchar, en el sentido de que el paciente a veces dice cosas o quiere decir cosas o hablar respecto de lo que le pasa y para un familiar es difícil escucharlo, o bien para transmitirle también a ese paciente, poder decirle determinadas cuestiones que son importantes y que a veces los familiares no saben cómo. En esos casos, cuando vienen empujados por un familiar, ¿las terapias se encaran en forma individual con el paciente o se hacen junto con los familiares en el mismo momento? Varía, digamos, en función de qué es lo que se acuerda en ese momento, ¿no? O sea, lo ideal es que el paciente venga individualmente. A veces eso no sucede, entonces lo que se hace es como sesiones conjuntas. Bueno, a ver, viene el marido con la mujer o viene, no sé, el papá y la mamá, ¿no? Es decir, a veces se aborda conjuntamente para después ir desprendiendo a este sujeto para que pueda hacer su recorrido individual. A veces no, queda en términos familiares. O se ajusta, digamos, en función de las necesidades o de lo que uno considere como más oportuno para ese momento, ¿no? Cuando recién hablabas, hiciste mención de una palabra, fue el real. Uh-huh. ¿Qué significa un real? O sea, en realidad entiendo que es algo a lo cual definitivamente debes enfrentarte, es algo que está sucediendo. ¿Cómo encarás una terapia con una palabra en la cual el paciente siempre tiene miedo, porque es inevitable pararse desde el lugar del miedo probablemente ante el cáncer, que la negamos, que la nombramos de otra manera para evitarla? ¿Cómo llevas al paciente al lugar de ese real? Bueno, a ver, en principio, ¿qué es un real? Un real, para definirlo simplemente, es algo que irrumpe en la vida de un sujeto y que justamente no hay simbolización posible, ¿no? Es decir, no hay un nombre que aloje lo que significa subjetivamente, ¿no? Es decir, no alcanzan las palabras para poder nombrar eso que te está pasando, que por lo general, y más en estos casos, suele ser traumático, ¿no? Tiene un efecto de trauma. ¿Qué quiere decir un efecto de trauma? Que lo que se genera es como un aumento, una excitación en la vida psíquica del sujeto que no se puede elaborar, ¿no? Simbólicamente no se puede elaborar. Entonces todos los recursos o todos los modos
que utilizaba el sujeto hasta el momento para poder hacerle frente a una situación problemática fallan. Es decir, habitualmente yo le hago frente a un problema de un modo, acá no puedo, quiero introducir eso y falla. Entonces ahí es donde uno puede hacer un recorte y decir esto es del orden de un real, ¿no? Es algo que avasalla, que no hay recurso suficiente para poder darle un borde. Por eso el tratamiento, en ese caso, ¿no? Bueno, es un poco la orientación que se le da, bueno, recuperar algo de la palabra para poder ir simbolizando esto que va pasando, que irrumpió, que desorganizó la vida del sujeto, que alteró su funcionamiento habitual en los lazos familiares, en lo laboral, en lo social, para, bueno, poder pararse frente a eso de otra manera, ¿no? Dentro de los abordajes creo que nos queda por hablar de cuando el paciente llega solo al consultorio por decisión propia. ¿Tenés una ventaja en ese caso, en ese momento? Porque si el paciente vino hasta tu consultorio solo, evidentemente reconoce que tiene un problema y ese es un paso importante para poder hablarlo. Sí, el tema de que el paciente venga por su propia voluntad es porque algo, ¿no?, del orden de lo propio ya generó un cuestionamiento, una pregunta, una demanda que ubica, que es del orden psicológico y que esa es la vía para poder localizar o abordar. Que es muy importante en este tipo de pacientes con este tipo de enfermedad. Y es que es importantísimo la historización de la enfermedad. ¿Cómo llega ese paciente a enfermarse? Por lo general vienen con una teoría que ellos elaboraron, un sentido que le dieron a esa enfermedad, como por ejemplo, algo que me resuena es, bueno, yo me hice mucha mala sangre a lo largo de toda mi vida y por eso me enfermé, ¿no? Podría ser un ejemplo. Entonces, ¿no?, ese sentido que le da ese paciente a esa enfermedad muchas veces es muy positivo, porque bueno, arrancamos ya se paró frente a la enfermedad dándole este sentido, pero es un riesgo también, porque ¿qué quiere decir que él diga que él se hizo mala sangre y por eso se enfermó? Que se responsabiliza totalmente de eso. Entonces, a veces hay pacientes que creen que como ellos mismos se causaron la enfermedad, también son capaces como de deshacer eso que ellos mismos se generaron. De revertirla. Exacto. Y entonces el riesgo es que no adhieran un tratamiento y que empiecen con algún otro tipo de cuestiones alternativas, como bueno, yo si ahora no me hago más mala sangre, me curo, no me enfermo más, y dejan la cuestión del cuerpo, que está afectado, en segundo plano, ¿no? Entonces lo médico pierde su valor. Y en este caso, bueno, lo médico en realidad es lo primordial. Exacto. ¿Cómo corregís eso? Porque empezás a pelear con fantasmas, exacto, empezás a pelear con las famosas medicinas alternativas, con curaciones mágicas, con el pensamiento mágico. Exacto. ¿Cómo volver a la realidad a un paciente que se pensó en un lugar donde la magia lo va a curar todo, lo va a solucionar, o él cree que por sí mismo es capaz de revertir lo que le está pasando? Cuando pasan estas cosas a mí me gusta como decir, bueno, a ver, pongamos a trabajar eso de lo que el cuerpo parece haber tomado nota, ¿no? Es como que si el cuerpo algo de ese sentido que le está dando el sujeto y que seguramente se lo dio antes del diagnóstico, ¿no? Es decir, antes de que llegue este diagnóstico, él ya tenía en cuenta que se hacía mala sangre. Entonces, por eso digo lo de la historización, porque, bueno, pongamos a trabajar eso, veamos qué otra posición frente a la vida puede tomar ese paciente, para después trasladarlo también a decir, bueno, frente a la enfermedad, frente al futuro, ¿no? Darle otro sentido, para que no quede capturado en ese mito, ¿no? En ese mito individual, el Exacto. mito individual del neurótico, ¿no? Que se arma una fórmula y con eso vive. Como, bueno, abrirla, ¿no? Yo siempre digo, es cuestión de abrir, no que cierre. Cuando alguien viene con algo tan cerradito y que parece que le ponen un moñito y queda, no. A ver, abramos. En muchas circunstancias, los cánceres, sobre todo de mama, tienen un origen hereditario. Muchas veces quienes padecen estos males
tienen antecedentes familiares. ¿Cómo se maneja la carga a veces de la culpa que se asocia a haber heredado ese mal en el consultorio? ¿Cómo manejás esa parte del paciente cuando viene con una carga emocional que siente que esto le pasa porque lo hereda de alguien de su familia que le dejó esta carga genética y que muchas veces se transforma en un resentimiento? ¿Cómo lo abordás en el consultorio? Bien, acá hay dos cuestiones. Una que está asociada a lo que nosotros decíamos, porque eso claramente de lo de la carga emocional de la herencia genética puede ser otro mito individual. Es decir, bueno, yo tengo esto porque mi mamá, mi abuela, ¿no? Entonces también puede ser el sentido que le dé, no involucrándose, ¿no? Sino como tomándolo como él es, bueno, está destinado a esto, ¿no? Como una especie de castigo. Exacto, sí. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Esto de historizar, bueno, a ver de dónde viene esto, desde cuándo, si irrumpió ahora con el diagnóstico o en realidad vos ya venías pensando que esto podía pasarte y entonces te hacías controles siempre, ¿no? Por eso te digo que el recorrido de cómo se llega a un diagnóstico es fundamental, no solo el recorrido después del diagnóstico, sino previo. Justamente para esto, para poder despegarse no solo de los mitos individuales, sino que hay muchos mitos sociales, estigmas sociales que marcan. Como te decía hace un rato, como es algo que invade al sujeto, que irrumpe en la vida y que en ese momento, como suceden muchas cosas en tan poco tiempo, porque eso también le pasa al psiquismo, que de golpe es como mucho, la biopsia, el diagnóstico, la urgencia de una cirugía, después de la determinación del tratamiento, ¿no? Son como muchas decisiones que se toman en muy poco tiempo y elaborar psíquicamente eso es muy difícil porque los tiempos psíquicos son otros. Y la urgencia a veces de la realidad impone que uno vaya sobre la marcha de todo lo que te van demandando y no te da tiempo a elaborar. Entonces por eso también aparece esto rápidamente, bueno, me agarro de esto, bueno, es genético, me hizo mala sangre, es como rápido necesito ponerle un nombre y simbolizarlo. Entonces, bueno, también despegarse de eso para poder abrir otra vía, pararse frente a eso de otra manera, que no sé si va a ser más o menos angustiante, culposa o simplemente más amable. Más fácil para transitarlo. Exacto. Obviamente hablamos un poco de la llegada del paciente a tu consultorio. ¿Cómo ayuda el psicoanalista en el caso de el tratamiento? Hablemos de una persona que está recién diagnosticada, por ejemplo, con un diagnóstico que puede ser más o menos complicado, pero que necesita sí o sí un abordaje más completo a través, obviamente, de los médicos, sus oncólogos, su ginecólogo en un principio, su oncólogo. Inclusive en la charla que yo mantuve con una oncóloga, ella me habló de armar grupos multidisciplinarios que incluían hasta nutricionistas. Entonces, y obviamente la asistencia psicológica. Entonces, ¿cuál es el aporte de la psicología en este punto con un paciente que padece cáncer de mama? O cualquier cáncer, porque es válido para cualquier otro. Bueno, a ver, en principio, si consideramos la orientación psicoanalítica, ¿no? Porque después, bueno, hay otro tipo de orientaciones que quizás tienen otro modo de abordaje, pero dentro de lo que sería el psicoanálisis, a mí me gusta decir que, a ver, el diagnóstico médico no determina el tratamiento psicológico. ¿En qué sentido? En el punto de justamente no tomar a ese paciente como uno más, ¿no? Bueno, otro enfermo de cáncer, sino como, no, es un sujeto que tiene una enfermedad y que habrá que ver cómo la nombra él, qué puede decir de eso, cómo lo está viviendo, qué está haciendo con esa enfermedad, si la aceptó, si no, si... Entonces, es más un abordaje del uno por uno. Sí, individuo en todo el sentido de la palabra. Exacto. Apunta a la singularidad de cada quien. No es un modo general de abordar. No es que, bueno, el tratamiento de un paciente con cáncer implica esto. No. Es individual. A ver con qué viene, cómo llega, cómo está parado. ¿Hay mitos? ¿No hay mitos? Bueno, todo lo que venimos hablando. Que bueno, que es importante, obviamente, la cuestión
base, que es la contención, ¿no? Y el acompañamiento en todo lo que va transitando, pero también hay una área psicoeducativa que tiene que ver con esto de despejar todo tipo de habladurías, ¿no? Porque también en ese momento como que se van agarrando de internet, de lo que le pasó al otro que le contó que después, ¿no? Se empieza a armar todo un... Sí, cumplir una función formativa en ese lugar. Exacto. Bueno, tratar de en ese momento al paciente como separarlo de eso y hacerlo hablar de lo que a él le pasa, porque a veces pasa que vienen a hablar de lo que le pasó al otro, ¿no? Y se pierden como sujeto, o sea, se pierden a sí mismos. Incluso pasa, por eso digo lo de la llegada y lo de la historización es importante, porque no es lo mismo un paciente que dice, yo que me hago los controles todos los años y hago, ¿no? Estoy atento a mi cuerpo, a los síntomas, alguien que dice, yo no me había dado cuenta, no me lo esperaba, ¿no? Que no registra su vida, sus síntomas, su cuerpo. ¿Cuál es el paciente más dócil de tratar? ¿Aquel que viene sumiso, aquel que viene entregado, o el que viene en una actitud, digamos, de alguna manera desafiante, con una enfermedad? ¿O en qué posición, digamos, vos sentís que es de alguna manera la llegada de tu trabajo psicológico más permeable a esa persona? Hay algo que es fundamental en el psicoanálisis con cualquier paciente, tenga o no tenga cáncer, por eso digo que a veces el cáncer es como un condimento más, un modo de padecer, como hay otros padecimientos, y es, ¿el tránsito cuál es? De la queja a la responsabilidad subjetiva. Entonces, ¿qué podría ser un paciente más dócil? Alguien que está responsabilizado de sí mismo, que puede venir a decir de sí mismo que esto, ¿no?, está asociado con esto, o que hay algo del orden de lo propio, y no que porque el otro, ¿no?, esta cosa de los otros que muchas veces invade la vida de uno y que se construye su vida a partir de lo que los otros le hacen, le dicen. Entonces, se podría decir que es más dócil y alguien que viene responsabilizado de sí mismo, ¿no? Y que eso frente a una enfermedad ayuda, claramente. ¿Y cuando te toca el otro? Y bueno, es otro movimiento, ¿no? Es otro movimiento porque hay que alojar esa queja, ¿no? ¿En qué sentido? Que uno no le va a decir, no, pero el otro no tiene nada que ver con lo que vos me estás contando, no, se aloja y se va como dejando armar un discurso en donde en algún momento uno puede marcar algo de que resuene, ¿es el otro o sos vos? ¿Te lo haces vos o te lo hacen los otros? Pero bueno, es más minucioso, ¿no? Un recorrido en donde se despeja a ese sujeto de la mirada del otro para poder mirarse a sí mismo. Pero ese sujeto, el que viene con esta actitud, ¿entiende en algún punto que el tiempo no está a su favor y que es necesaria cambiar la actitud? Y muchas veces no. Por esto que te decía, de que una cosa... A ver, en psicoanálisis no hay un tiempo cronológico. No hay tiempo cronológico que se ponga en juego. Uno podría decir, tenemos 2 meses. Bueno, no sé, capaz que hay pacientes que en 2 meses pueden avanzar y elaborar un montón de cosas, y hay otros que les lleva subjetivamente mucho más. Entonces, los tiempos subjetivos tienen una lógica propia. Entonces, querer introducir algo de la variable del tiempo cronológico no sería algo que haría un psicoanalista. Sabemos que hay distintas escuelas dentro del psicoanálisis. Yo sé particularmente que vos pertenecés a la lacaniana. ¿Hay distintos abordajes en las distintas escuelas de este tipo de patologías, de este tipo de enfermedades? ¿O son todas similares? Lo que es, digamos, el psicoanálisis en sí tiene, digamos, este abordaje. Después la orientación lacaniana lo que hace es introducir variables en, más que nada, digamos, en las condiciones de la sesión, por ejemplo, la variabilidad del corte de la sesión, los honorarios, digo, hay variables que se introducen que a veces en otro tipo de psicoanálisis son más reglamentarias. No sé, quizás un psicoanálisis más freudiano, más ortodoxo, las sesiones de 45 minutos, no importa si ya dijo mucho, si dijo poco, bueno, son 45 minutos, ¿no? Hay otros reglamentos, por decirlo de alguna manera. Sí. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que
en este momento se encuentra con esto, se encuentra con un diagnóstico de cáncer de mama o de algún cáncer en particular, el que sea. ¿Cuál sería tu consejo como psicóloga respecto a la ayuda que vos podés brindarle? Está buena la pregunta porque hay algo que pasa mucho y es que la gran mayoría de las personas que tienen cáncer, o lo que se escucha mucho, es como que han probado con distintos profesionales y parece como que nada les sirve, ¿no? Es como que van rotando, van de un lado a otro, parece que nada les sirve. Cuando hablas de profesionales, ¿hablas de psicólogos? Sí, psicólogos. Perfecto. Sí, psicólogos, bueno, muchas veces, como decíamos hoy, otro tipo de terapias, pero Sí. como que van, no, bueno, fui acá y no me sirvió, fui acá y no me entendió, fue acá, ¿no? Está esta cuestión como que parece que, bueno, nadie los va a entender. Y entonces, si yo tendría que dar un consejo, por ahí no se trata tanto de esto, de que alguien te entienda o no te entienda, sino pensar ese espacio como un modo para poder elaborar y procesar lo que te está pasando a su propio modo, ¿no es cierto? No se trata ni de desangustiar, ni que esté feliz, ni que sea optimista, ¿no? Es decir, no ir por la vida del sentido común. Bueno, de acá vas a salir contento. No, bueno, es un acompañamiento. De acá vas a salir consciente, en todo caso. Exacto, exactamente, y responsable de lo que te está pasando.